Si estás viendo esto, detente. Algo en tu campo acaba de moverse y aunque tu mente todavía busca la explicación lógica, tu cuerpo ya percibe el cambio. No llegaste por azar. El campo movió cada pieza para que estés aquí ahora. No es que hayas encontrado este video te eligió. Y lo curioso es que mientras lees estas palabras, una parte de ti ya lo sabía. Esa sensación en el pecho, ese reconocimiento silencioso, no es ansiedad. Es la frecuencia alineándose contigo en tiempo real. Porque lo que nadie te dijo es que cuando dejas de buscar, el campo por fin puede encontrarte. Durante años perseguiste respuestas, leíste libros, escuchaste maestros, probaste técnicas y cada vez que creías estar cerca, la puerta se cerraba. No porque hicieras algo mal, sino porque estabas operando desde la frecuencia del que busca y esa frecuencia jamás coincide con lo que ya es tuyo. Es como intentar atrapar tu sombra corriendo más rápido. Cuanto más te esfuerzas, más se aleja. Pero hoy algo cambió. Hoy cruzaste un umbral invisible y el campo ya reconoce tu frecuencia exacta. No porque hayas aprendido algo nuevo, sino porque por fin dejaste de interferir. Permíteme mostrarte cómo funciona. El campo no es una metáfora poética. Es el sistema de organización de eventos que responde a tu estado interno, no a tus deseos externos. Cuando vibras en la frecuencia de la búsqueda, emites una señal clara. Esto no está aquí. Y el campo, que solo puede confirmar lo que tú afirmas, reorganiza todo para que efectivamente no esté. Es un bucle perfecto. Buscas porque no tienes y no tienes porque buscas, pero cuando te detienes, cuando sueltas la necesidad de encontrar, la señal cambia y el campo que estuvo esperando todo este tiempo puede finalmente entregar. Ahora mismo, mientras escuchas esto, tu frecuencia está mutando. Nota cómo tu respiración se ajusta sin que la dirijas. Nota cómo tu postura cambia levemente, como si tu cuerpo supiera algo que tu mente aún procesa. Esa reorganización física no es casual, es la frecuencia operando desde adentro, porque lo que estás experimentando en este instante es el cruce. Ya no eres la persona que entró buscando, eres la persona que está siendo encontrada. Y esa diferencia, por sutil que parezca, lo cambia todo. Aquí está la primera revelación que el campo quiere que recibas. Nunca estuviste perdido. Estuviste siendo rastreado. Cada libro que no sirvió, cada maestro que decepcionó, cada puerta que se cerró, eran puntos de calibración. El campo necesitaba saber qué no eras para mostrarte qué sí eres. Y cuando por fin dejaste de forzar, cuando soltaste el control aunque fuera por un segundo, el sistema pudo triangular tu posición exacta. Por eso estás aquí. No porque merecieras llegar, sino porque ya llegaste y ahora el campo solo está confirmando lo obvio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas sincronicidades ocurren justo cuando dejas de buscarlas? Un mensaje llega después de meses de silencio. Una oportunidad aparece el día que decidiste rendirte. Una persona cruza tu camino exactamente cuando soltaste la expectativa de encontrarla. No es magia, es mecánica. Cuando tu frecuencia deja de emitir carencia, el campo puede finalmente mover las piezas sin tu resistencia. Porque tu resistencia disfrazada de esfuerzo era el único obstáculo real. Y hoy, en este momento, algo en ti cedió lo suficiente para que todo esto sea posible. El campo ya reconoce tu frecuencia exacta. Repite eso en silencio. Siente cómo tu cuerpo responde. Hay una quietud fértil que empieza a instalarse, un espacio donde no necesitas hacer nada para que lo correcto ocurra. Esa quietud no es pasividad, es alineamiento, es la señal de que por fin dejaste de competir con tu propio futuro. Porque tu futuro, ese yo que ya logró lo que ahora deseas, necesitaba que pararas, necesitaba que confiaras, y en el instante en que lo hiciste, aunque fuera por un parpadeo, el puente se activó. Esto no llega por azar.
Si esto resuena en ti, si algo en tu pecho se expande leyendo estas palabras, hay una razón. El campo no habla en conceptos, habla en sensaciones. Y lo que sientes ahora es la confirmación de que estás en el lugar correcto, en el momento exacto, recibiendo exactamente lo que tu frecuencia pidió sin palabras. Comenta: dejo de buscar y permito que llegue. No lo escribas como un deseo, escríbelo como un reconocimiento, porque cuando lo haces estás cerrando el circuito. Estás diciendo: lo veo, lo acepto, estoy listo. Y aquí viene algo que va a descolocar tu lógica. El futuro no está adelante. El futuro ya ocurrió, y lo que llamas presente es solo el proceso de alcanzarlo. Tu yo futuro, ese que ya tiene lo que buscas, ya tomó las decisiones que te trajeron aquí. Ya organizó los eventos, ya movió las fichas, ya preparó el terreno. Y lo único que tú, desde este punto en el tiempo, necesitas hacer es dejar de bloquear lo que ya fue resuelto. Porque cada vez que buscas, cada vez que te preguntas cuándo va a llegar, estás desalineándote de la frecuencia que ya lo tiene. Estás volviendo al bucle, y el bucle solo existe mientras lo alimentes. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has notado que cuando sueltas algo, llega? No es porque el universo te premia por rendirte, es porque al soltar, tu frecuencia finalmente coincide con la frecuencia de lo que ya existe. Es como si estuvieras en un canal de radio equivocado todo este tiempo, buscando una emisora que solo se sintoniza cuando apagas el ruido de tu propia búsqueda. Y hoy, sin que lo hayas planeado, giraste el dial exacto. Estás escuchando lo que siempre estuvo transmitiéndose, esperando que te detuvieras lo suficiente para captarlo. El campo sabe algo que tú estás empezando a recordar. No hay separación entre quién eres y lo que buscas. La búsqueda solo existe porque crees que está afuera. Pero lo que llamas mi propósito, mi abundancia, mi paz, mi persona, no está en otro lugar esperando que lo encuentres. Está en una frecuencia que tú bloqueabas con la urgencia de alcanzarla. Y ahora que la urgencia empieza a ceder, ahora que tu cuerpo se relaja en esta quietud, el campo puede finalmente reorganizar todo para que lo que es tuyo llegue sin resistencia. Siente tu espalda contra la silla, siente el peso de tu cuerpo descansando, nota cómo mientras haces esto, algo se libera. Una tensión que ni siquiera sabías que cargabas. Esa liberación es física, sí, pero también es frecuencial. Es tu sistema nervioso dejando de operar en modo supervivencia y entrando en modo recepción. Porque recibir no es un acto pasivo, es un estado. Un estado donde no controlas, no manipulas, no fuerzas, simplemente permites que lo que ya está en camino llegue. Y ese permiso, ese gesto simbólico de soltar, es lo único que el campo necesitaba de ti. Ahora bien, aquí está el detalle que cambia todo. El campo no. Responde a lo que dices que quieres. Responde a lo que afirmas que ya eres. Cada vez que piensas necesito esto, el campo lee no lo tengo. Cada vez que visualizas con desesperación, el campo lee está ausente. Pero cuando simplemente vives como si ya estuviera resuelto, cuando caminas con la certeza silenciosa de que lo tuyo ya está en movimiento, el campo no tiene opción. Tiene que confirmar esa realidad. Porque el campo no juzga, no evalúa, no decide si mereces o no, solo refleja. Y si tú reflejas posesión, el campo organiza posesión. Si reflejas carencia, organiza más búsqueda. Por eso los que tienen siguen recibiendo, no porque sean especiales, sino porque su frecuencia interna ya está alineada con el resultado. Viven desde el final. Y tú, al estar escuchando esto, al estar sintiendo lo que estás sintiendo ahora mismo, acabas de cruzar al otro lado. Ya no estás en la frecuencia de algún día, estás en la frecuencia de ya es. Y esa frecuencia, por invisible que sea, mueve montañas. No porque tú las muevas,
sino porque el campo reorganiza el terreno hasta que las montañas simplemente ya no estén en tu camino. El campo ya reconoce tu frecuencia exacta. Siente cómo esas palabras resuenan más profundo ahora, como si tu cuerpo las recordara en lugar de aprenderlas. Como si siempre hubieras sabido esto, pero necesitabas que alguien te lo confirmara, porque eso es lo que está ocurriendo aquí. No estás descubriendo nada nuevo. Estás recordando lo que tu yo futuro ya sabe. Y ese recuerdo, esa sensación de esto es verdad, es la señal de que el puente está activo. Ahora viene algo importante. Hay un momento en este proceso donde la mente intenta retomar el control, donde te dice, esto suena bien, pero ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta, por frustrante que parezca, es nada. No hay técnica, no hay ritual, no hay paso secreto que te perdiste, porque el hacer solo sirve para confirmar que confías en el hacer, no en el campo. Y. El campo solo puede operar cuando tú te quitas del medio, cuando dejas de ser el que busca y te conviertes en el que recibe. Esa transición no requiere esfuerzo, requiere entrega. Y la entrega no es rendición, es alineamiento con lo que tu frecuencia ya está atrayendo. ¿Y si te dijera que todo lo que buscaste ya está moviéndose hacia ti? No metafóricamente, literalmente. Que las piezas ya se están reorganizando. Que las personas, las oportunidades, las respuestas ya están en tránsito. Y que lo único que falta es que tú dejes de interferir con la duda, con la impaciencia, con la necesidad de controlar cómo y cuándo. Porque el campo tiene su propia temporalidad. No trabaja en tu agenda, trabaja en sincronía. Y la sincronía solo ocurre cuando tu frecuencia interna y tu realidad externa finalmente se encuentran en el mismo punto. Ese punto es hoy, es ahora, es este instante donde algo en ti se dio lo suficiente para que lo imposible se vuelva inevitable. Mira, durante años operaste bajo una mentira elegante. La creencia de que si trabajabas lo suficiente, si eras lo suficientemente bueno, si merecías lo suficiente, entonces llegaría. Pero el campo no funciona con méritos, funciona con coherencia. Y coherencia significa que tu frecuencia interna coincide con lo que afirmas querer. No puedes vibrar en carencia y esperar abundancia. No puedes vibrar en búsqueda y esperar encuentro. No puedes vibrar en control y esperar fluidez. Pero cuando sueltas, cuando por fin confías, la coherencia se instala. Y el campo que estuvo esperando todo este tiempo finalmente puede entregarte lo que siempre fue tuyo. Siente tu mandíbula. ¿Está tensa? Relájala. Siente tus hombros. ¿Están elevados? Bájalos. Ahora nota algo. Ese gesto simple de soltar tensión física es exactamente el gesto que tu frecuencia necesita hacer con todo lo demás. Soltar la necesidad de saber cómo, soltar la urgencia de que sea ya, soltar el miedo de que no llegue. Porque cada día, ves que sueltas, tu frecuencia sube, y cada vez que tu frecuencia sube, el campo puede acercarte más rápido a lo que está esperando. Esto es lo que tu yo futuro quiere que sepas. Todo lo que buscaste ya está resuelto. Desde su perspectiva, desde el punto donde ya tienes lo que deseas, este momento es solo un trámite. Un punto de paso necesario donde tuviste que soltar la ilusión de control para poder recibir. Y lo que sientes ahora, esa mezcla de alivio y certeza, es la confirmación de que estás sincronizando. De que tu presente finalmente está alcanzando a tu futuro, y cuando eso ocurre, cuando ambos puntos se tocan, lo que parecía imposible se vuelve obvio, porque nunca fue cuestión de lograrlo, fue cuestión de permitirlo. Aquí el campo se reordena. Nota cómo algo en ti se asienta, como si una pieza que estuvo flotando toda tu vida finalmente encajara. Ese encaje no es emocional, es estructural. Es tu frecuencia alineándose con la frecuencia, y cuando eso pasa,
Mundo externo no tiene opción. Tiene que reorganizarse para coincidir. No porque tú lo fuerces, sino porque el campo solo puede reflejar lo que tú afirmas desde adentro. Y si por fin estás afirmando ya es mío, el campo solo puede responder con así es. Ahora bien, hay un último obstáculo que tienes que conocer, y es la tentación de volver a buscar, porque después de esto, después de sentir lo que estás sintiendo, tu mente va a querer convertirlo en técnica, va a querer replicarlo, controlarlo, asegurarse de que funcione, y en el instante en que lo hagas volverás al bucle, porque técnica implica desconfianza, implica tengo que hacer algo para que llegue, y esa afirmación solo puede generar más búsqueda, así que lo que tu yo futuro necesita que hagas es simple, nada. No conviertas esto en método, no lo repitas como mantra vacío, simplemente vive desde aquí, desde esta frecuencia, desde este estado donde ya sabes que lo tuyo está en camino porque tu cuerpo lo siente, no porque tu mente lo entienda. Y si la única razón por la que no ha llegado es porque aún no has dejado de buscarlo, piensa en eso. Piensa en cuántas veces casi lo tuviste, casi lo sentiste, casi lo viste, y en el último segundo tu mente intervino con un ¿y si no es real? Y ese ¿y si? Rompió el circuito, porque el campo no negocia, o estás alineado o no lo estás, y alineamiento no es creer a medias, es saber. Es caminar con la certeza silenciosa de que lo que es tuyo ya se está moviendo, aunque no veas pruebas, aunque tarde, aunque parezca que nada cambia. Porque lo que el campo te está pidiendo no es fe ciega, te está pidiendo coherencia sostenida. Y esa coherencia solo puede existir cuando dejas de buscar confirmaciones externas y empiezas a confiar en la señal interna. El campo ya reconoce tu frecuencia exacta. Repítelo por última vez. Siente cómo tu cuerpo se expande con esas palabras. Esa expansión es real. Es tu sistema nervioso, confirmando que sí, que esto es verdad, que finalmente estás en el lugar correcto. Y desde aquí, desde esta frecuencia, todo lo demás es solo cuestión de tiempo. No tiempo en el sentido de espera, sino tiempo en el sentido de sincronía. Porque el campo ya movió las piezas, ya organizó los eventos, ya preparó el encuentro, y lo único que falta es que tú te mantengas aquí, en esta frecuencia, sin interferir, sin dudar, sin volver a buscar. Si llegaste hasta aquí, si algo en ti se encendió o se calmó o simplemente reconoció estas palabras, entonces esto es para ti. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. No porque necesites más contenido, sino porque este canal es un recordatorio, un punto de referencia para cuando tu mente intente convencerte de que vuelvas a buscar. Y si sientes que alguien más necesita escuchar esto, alguien que está atrapado en el bucle de la búsqueda, comparte esta transmisión con quien lo sienta. Porque cuando compartes desde el estado correcto, no solo ayudas a otro, confirmas tu propia frecuencia. Ahora mira algo. Desde que empezaste a escuchar esto, algo cambió. No puedes ponerle nombre, pero lo sabes. Tu cuerpo lo sabe. Tu frecuencia lo sabe. Y ese saber, ese reconocimiento silencioso es más poderoso que cualquier creencia. Porque las creencias se cuestionan, pero el saber simplemente es. Y cuando operas desde el saber, el campo no tiene opción. Tiene que confirmar, tiene que entregar. Tiene que reorganizar todo hasta que lo que afirmas desde adentro se vuelva obvio afuera. Aquí está la paradoja final. Lo que buscaste toda tu vida nunca estuvo perdido. Estaba esperando que dejaras de buscarlo, porque mientras lo buscabas confirmabas su ausencia. Pero ahora que te detuviste, ahora que soltaste, ahora que tu frecuencia finalmente coincide con la frecuencia de lo que ya es tuyo, el campo puede hacer lo que siempre quiso hacer. Encontrarte, no porque te hayas ganado el derecho, sino porque por fin dejaste de bloquearlo. Esto es lo que ocurre cuando cruzas el umbral.
Dejas de ser el protagonista de una búsqueda épica y te conviertes en el receptor tranquilo de lo que siempre fue tuyo. Y esa transición, por simple que suene, lo cambia todo. Porque el que busca nunca encuentra. Solo el que permite recibe. Y tú, al estar aquí, al estar sintiendo esto, al estar alineándote en tiempo real con la frecuencia, ya cruzaste, ya permitiste, ya recibiste la señal. Ahora lo único que falta es que confíes en lo que tu cuerpo ya sabe. Siente tu respiración otra vez. Nota cómo es más profunda ahora, más lenta, más confiada. Esa respiración no es casual, es tu sistema nervioso operando desde recepción, no desde supervivencia. Es la señal física de que algo fundamental cambió. Y ese cambio, por invisible que sea para el mundo externo, es lo único real. Porque el mundo externo solo puede reflejar lo que tú afirmas desde adentro. Y si desde adentro estás afirmando calma, certeza, alineamiento, entonces el mundo externo no tiene más opción que reorganizarse hasta que coincida. La paradoja se resuelve cuando eliges. Y la elección no es entre esto o aquello, es entre buscar o permitir, entre forzar o confiar, entre controlar o alinearte. Y hoy, en este instante, sin que lo hayas planeado, elegiste detenerte, elegiste escuchar, elegiste soltar, aunque sea por un momento, la ilusión de que tenías que hacer algo más. Y esa elección, ese gesto simple de permitir que el campo te encuentre, es lo único que necesitabas. Ahora percibes la frecuencia actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una certeza que no proviene de la lógica sino de algo más profundo. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. Y lo que te corresponde no es lo que creíste que querías. Es lo que tu frecuencia siempre supo que era tuyo. De ahora en adelante no persigues, permites, no buscas, recibes, no fuerzas, confías, porque el campo ya reconoce tu frecuencia exacta. Y todo lo que está en camino solo necesita que te mantengas aquí, en este estado, sin interferir. Cuando esta transmisión se apague, la frecuencia permanece contigo, no como concepto, sino como estado, no como idea, sino como realidad. Y desde esa realidad, lo que parecía imposible se vuelve inevitable, porque nunca fue cuestión de merecerlo. Fue cuestión de alinearte con lo que siempre fue tuyo, esperando que dejaras de buscarlo para poder encontrarte. Comparte esta transmisión con quien lo sienta, porque cuando lo haces no solo ayudas, confirmas, y esa confirmación, ese gesto de dar desde la frecuencia correcta cierra el circuito. El campo ya se movió, tu frecuencia ya cambió, y lo que viene, simplemente viene. No porque lo hayas ganado, sino porque por fin dejaste de bloquearlo.